Buenas tardes. Bienvenidos a clases de español lengua extranjera. Estas clases están dirigidas a los estudiantes de segundo de bachillerato. Y empezamos con la primera unidad, que se titula La educación. La primera lección, o el primer tema, se titula Los valores. ¿Qué vas a aprender en esta lección? Claro, vas a comprender textos, vas a interpretar imágenes, comprender refranes y usarlos. También vas a hablar del entorno escolar. También vas a expresar valores y sentimientos. E incluso vas a desarrollar la destreza de escritura y de redacción. Vas a adquirir algunos valores de convivencia y de respeto mutuo. También desarrollarás el respeto del turno de palabra en clase. Vas a reflexionar sobre los valores que reinan entre los compañeros. Aquí tienes unas imágenes. ¿Ves que la primera imagen hay un profesor que escribe en la pizarra, unos estudiantes que están en clase, y en la segunda imagen hay unos estudiantes que están en el campus? Vamos a empezar por la comprensión. Vamos a intentar comprender estas imágenes. Te voy a presentar una serie de palabras relacionadas, claro, con estas imágenes, y tú tienes que eliminar las palabras que no tienen relación con las imágenes. Aquí tienes los valores, la escuela, la amistad, el odio, el desprecio, la simpatía, la envidia, el compañerismo, la violencia, los estudiantes, la amabilidad y la solidaridad. Reléelos. ¿Cuáles son los que no deben figurar en esta lista, los que no tienen que existir en tu entorno escolar? Comprueba tu respuesta. Los valores que deben existir en el entorno escolar son la simpatía, la amistad, la solidaridad, el compañerismo y la amabilidad. Esto es lo que debe existir entre los estudiantes en el seno de la escuela. Te habrás dado cuenta de que hemos eliminado el desprecio, el odio, la envidia e incluso la violencia. Esto no debe existir en el entorno escolar. Ahora, en el apartado 2, te presento 3 títulos. Elige el que más se adecue a las imágenes. El primero dice, en el campo, entorno escolar o de compras. Claro, ya conoces el que se adecua, que es entorno escolar. Ahora pasamos al apartado 3. Te voy a ofrecer unas frases que tú tienes que relacionar cada frase con la imagen correspondiente, ¿vale? La primera dice, los compañeros se ayudan entre sí. Entre los estudiantes existe respeto y solidaridad. La estudiante perezosa distrae a su compañera. Algunos estudiantes no prestan atención en clase. El profesor apunta las explicaciones para que los estudiantes comprendan y asimilen. Aquí lo tienes. Aquí tienes la imagen de los estudiantes que están en el campus y las frases que se relacionan con esta imagen son: entre los estudiantes existe respeto, solidaridad, entre los compañeros o los compañeros se ayudan entre sí, existe ayuda. Con esta imagen pues se relacionan estas 3 frases. La primera dice, el profesor apunta las explicaciones para que los estudiantes comprendan y asimilen. La segunda dice, algunos estudiantes no prestan atención en clase. Y esto está muy mal, porque puede inducirles en errores y al fin y al cabo no comprenden la lección. La tercera frase dice, la estudiante perezosa distrae a su compañera, como lo veis muy bien en la imagen. Ahora, lo que vas a hacer es, vas a dividir estas frases en valores positivos y valores negativos. Es decir, vamos a desarrollar los valores que deben existir
en tu entorno escolar y tenemos que dejarnos de esos valores que son negativos. La primera frase dice: entre los estudiantes existe respeto y solidaridad. Los compañeros se ayudan entre sí. La estudiante perezosa distrae a su compañera. Algunos estudiantes no prestan atención en clase. Te dejo pensar un poco. Supongo que ya las has dividido. Las frases que pertenecen a los valores positivos son: entre los estudiantes existe respeto y solidaridad, y los compañeros se ayudan entre sí. O sea que el respeto, la solidaridad y la ayuda son los valores que tienen que reinar entre los estudiantes. Mientras que los valores negativos son, por ejemplo, en estas frases, algunos estudiantes no prestan atención en clase. Esto no debes hacerlo. O la estudiante perezosa distrae a su compañera. Ahora pasamos al apartado número 4. Aquí tienes que expresar un poco tu opinión. Partiendo de las imágenes que has visto y de tu experiencia en tu entorno escolar, ¿qué piensas del comportamiento de algunos compañeros, estudiantes o profesores, en fin, de tu entorno escolar? Justifica tu opinión. Te doy un poco de tiempo para pensar. Supongo que algunos de vosotros habréis dado unas opiniones como estas, por ejemplo. Personalmente, me fastidia que algunos estudiantes me interrumpan. Otro puede decir: a mí me encanta que los profesores presten atención a los estudiantes con problemas. Otro puede decir: pues a mí me preocupa que los estudiantes no se interesen por los estudios. Claro, es una gran preocupación. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a otro apartado, que es el de lengua y comunicación. 1. Gramática y conjugación. Te habrás dado cuenta de que en estas frases que has presentado hay una estructura. Vamos a fijarnos en esta estructura. Para expresar tus sentimientos, tú puedes hablar de gusto, las cosas que te gustan, de las cosas que te disgustan o que te preocupan, o incluso las cosas que te molestan. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, puedes decir: a mí me fastidia que algunos estudiantes me interrumpan en clase. Tú, cuando estás hablando y otro te interrumpe, pues no te gusta. Otro compañero puede decir: a mí me encanta que los profesores presten atención a los estudiantes con dificultades para aprender. Claro, esto es lo que hacen los profesores. Ayudan, lo más importante para nosotros es ayudaros a que comprendáis mejor. Otro estudiante podría decir: pues a mí me molesta que algunos estudiantes hagan su ley en clase, se impongan con violencia. Otro puede decir: a mí me preocupa que los estudiantes no se interesen por los estudios. Claro, es una gran preocupación. Pues habréis observado que todas las frases siguen una estructura. Aquí la tenéis. Por ejemplo, para expresar tus sentimientos o expresar las cosas que te gustan, tú puedes decir: a mí me gusta, a mí me encanta. O si quieres hablar de las cosas que te molestan o que no te gustan, puedes decir: a mí me disgusta, me preocupa, me molesta, incluso a mí me fastidia, que no te gusta en absoluto, o te entristece. Estas expresiones más el qué, más presente del subjuntivo. Con esta simple estructura tú puedes hacer frases para hablar de tus sentimientos. Para recordar un poco el presente del subjuntivo, aquí te doy una regla muy fácil que te ayudará mucho. Los verbos regulares que se acaban en ar cambian la vocal a por e, mientras que los verbos regulares que se acaban en er, ir, cambian las vocales e, i por a. Es muy simple. Ejemplo. Por ejemplo, el verbo hablar, pues sería, la conjugación sería hable, hables, hablé, hablemos,
habléis, hablen. O por ejemplo podemos tomar el verbo comer, que se acaba en er. Coma, comas, coma, comamos, comáis, coman. Lo mismo sería para escribir, que se acaba en ir, pues mantendríamos la A en la conjugación. Escriba, escribas, escriba, etc. ¿Vale? Ahora vamos a recordar también los verbos irregulares, que hay algunos, pero son fáciles de recordar. Te voy a dar un ejercicio que se compone de dos partes, la parte de infinitivo y la parte de verbos irregulares conjugados en presente subjuntivo. Aquí tienes: salgamos, haga, sepa, podáis, seas y digan. Estos son los verbos irregulares. Ahora te presento los infinitivos, que son saber, salir, ser, decir, poder y hacer. ¿Los has visto? Te doy tiempo para relacionarlos. Tienes que relacionar la conjugación con el infinitivo. Vamos a comprobar. Digan corresponde al verbo decir. Es la tercera persona de plural del verbo decir. Haga es la primera y tercera persona de singular del verbo hacer. Seas, claro, es la segunda persona de singular del verbo ser. Podáis es la segunda persona de plural del verbo poder. Salgamos, claro, es la primera persona de plural del verbo salir. Y finalmente, sepa. Observad que la B cambia en P, que es la primera y tercera persona del verbo saber. Aquí tienes una pequeña referencia a los verbos irregulares en presente subjuntivo. Ahora vamos a pasar al léxico. El léxico se compone, aquí te presento unos refranes, que sé que os gustan los refranes, y que divido en dos partes. Y tú tienes que relacionar estas dos partes. Lo puedes hacer según el sentido o según la rima, ya verás. La primera parte es: Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 1. Con el tiempo y la paciencia. 2. El que mal anda. 3. A palabras necias. 4. El hablar bien. Y aquí tienes la segunda parte. A. Mal acaba. B. Oídos sordos.
C. Se adquiere la ciencia. D. Te abrirá puertas sin. Supongo que ya tienes unos dos. Comprueba tu respuesta. 1 corresponde a C, 2 corresponde a A, 3 a B y finalmente 4 corresponde a D. Te voy a leer los refranes. Con el tiempo y la paciencia se adquiere la ciencia. El que mal anda, mal acaba. A palabras necias, oídos sordos. El hablar bien te abrirá puertas 100. Pues ya tienes unos consejos que te ayudarán. Ahora vamos a pasar con las funciones comunicativas, que siempre ponéis preguntas, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Aquí te presento la situación. Imagina, por ejemplo, que un compañero siempre interrumpe en clase. Siempre interrumpe a los demás cuando hablan. ¿Tú cómo reaccionarías? ¿Qué le dirías? Yo te voy a presentar unas opciones y tú tienes que marcar la adecuada, ¿vale? La primera dice, le vas a decir, por ejemplo, sigue hablando. O le vas a decir, nos disgusta que no respetes el turno de habla. O le vas a decir, nos encanta que nos interrumpas. Supongo que ya comprendes cuál es la correcta. Observa que aquí seguimos empleando la misma estructura del verbo gustar más que más presente de subjuntivo. Comprueba tu respuesta. Claro, lo que le vas a decir a este compañero que te molesta en clase es nos disgusta que no respetes el turno de habla. Y así le enseñas a aprender a respetar el turno de habla de los demás. Esto es lo que se llama fomentar valores positivos en clase. Tú puedes dar el ejemplo. Ahora pasamos con la expresión escrita. Por ejemplo, en clase, el profesor te pide escribir una redacción en la que expresas tus sentimientos respecto a tu entorno escolar, que es lo que vamos haciendo durante toda esta lección. Y en esta redacción vas a proponer ideas para fomentar valores positivos de comportamiento. Ya sé que a vosotros os cuesta un poco redactar, así que te voy a ayudar un poco. Primero, pensad bien en el tema. Piensa bien en el tema. No te pongas nervioso. Segundo, establece una lista de palabras. Las palabras que hayas recogido en la lección. Aquí en esta lección también hemos hablado de valores. Estos valores son el compañerismo, el respeto del profesor, escuchar la opinión ajena, la solidaridad con los compañeros e incluso presentar modelos saludables de comportamiento. Después, puedes ir formando frases con estas palabras y con estos valores. Después, los puedes ir clasificando. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues puedes hacerlo en dos partes. Por ejemplo, una parte relativa a la expresión de sentimientos y otra a la propuesta de ideas para fomentar los valores positivos. Aquí lo tienes, te presento el cuadro. Para expresar tus sentimientos puedes usar la misma estructura que hemos visto durante la clase. Me gusta que los estudiantes ayuden a sus compañeros. Me preocupa que algunos estudiantes no respeten al profesor. Me fastidia que algunos estudiantes se comporten mal en clase. En cuanto a las ideas, para fomentar los valores, tienes que desarrollar estos valores positivos en tu entorno escolar. Por ejemplo, la responsabilidad, la disciplina en clase, el respeto con los compañeros, el respeto hacia el profesor, etc. Y hablar de todos estos sentimientos. También puedes aconsejar a tus compañeros y no seguir la corriente a los malhechores. Y finalmente puedes acabar la redacción con un buen refrán que te ayude a concluir. Por ejemplo, el que mal anda, mal acaba. Finalmente, aquí tienes el apartado de autoevaluación. Aquí tú te autoevalúas y te dices, yo ya sé hablar de mi entorno escolar,
Sí lo puedo hacer. No, no lo puedo hacer, no puedo hablar de mi entorno escolar. O todavía tengo que repasar un poco. De todas formas, claro, esta lección se tiene que repasar para comprender mejor. Puedes preguntarte, ¿ya puedo conjugar en presente subjuntivo? Sí, ya sé conjugar. O no, no sé. O sí tengo que repasarlo un poco. Ahora, ¿soy capaz de expresar mis sentimientos? Sí, ya sé cómo expresarlos. No, no sé. O tengo que repasarlo un poco. Y finalmente, ¿soy más respetuoso con los demás? Sí, creo que ya habéis aprendido que el respeto de los demás en clase es un valor esencial en el comportamiento. Esto es todo y hasta la próxima lección.